Después de la luz, la oscuridad. Ese es el tema que estaremos tratando en este día. Después de la luz, la oscuridad. Es una especie de pregunta. ¿Por qué iniciamos de esta manera? Bueno, porque en los tiempos de la Reforma, los reformadores de la frase que ellos tenían, después de las tinieblas, la luz. Pero nosotros tenemos que hacernos esa pregunta, esta frase, convertirla en una pregunta. Después de la luz, las tinieblas. Eso es lo que estamos experimentando en estos últimos tiempos en nuestro mundo. Después de la luz, las tinieblas, cómo las tinieblas están impactando de una manera negativa después de que la luz ha impactado todo Occidente, y eso lo vamos a hablar en unos instantes. Pero antes queremos decirle que quien les hable es su amigo y hermano Arturo Peguero, quien estará compartiendo con todos ustedes en este día. Nuestro hermano Julio Gaba estará con nosotros en el día de hoy por razones ajenas a su voluntad, así que ya ustedes saben, pero nada, en unos instantes estaremos hablando del tema tan importante en este día. Señores, también queremos decirle que recuerden Mundo Cristiano por televisión, recuerde, también estamos en Ismavisión, este espacio, usted puede sintonizarlo a través de Ismavisión, usted puede verlo, los programas diarios. Usted lo puede ver a través de Ismavisión. Así que usted sabe, en el 54 UHF, 55, 54 por toda la región este. Usted lo puede ver, el mismo espacio de Mundo Cristiano, también a través de nuestro canal de YouTube. A través del canal de YouTube, Mundo Cristiano IDP, también puede sintonizarnos. Así que ya ustedes saben. Este mismo espacio diariamente se sigue transmitiendo a través de Isma Visión todos los días. Si usted quiere ver, a partir de las 5:30 de la tarde, 5 de la tarde, puede sintonizarlo. Señores, que tenemos otra vez, queremos decirles que para esta semana, bueno, esta semana ustedes saben ya, bueno, en el día de ayer, el solsticio de invierno 21, el solsticio de invierno 21, ustedes saben que inicia el solsticio de invierno allí, que por eso es la razón que siempre nosotros explicamos por la cual la iglesia en los primeros años toma el nacimiento de Cristo y lo trae a diciembre, porque bueno, los antiguos tomaban, entendían que este evento meteorológico lo veía como la lucha entre el dios Sol, el dios de la luz y el dios de las tinieblas, y entonces luego, venido el solsticio de invierno, ¿verdad? Que la noche, el 21 ejemplo ahora, ayer el 21 de diciembre fue la noche más larga y el día más corto. Luego entonces, a partir de ahí comienza a los días a alargarse y las noches a acortarse. Entonces eso lo antiguos lo veían como la lucha o la victoria del Dios de la luz sobre el Dios de la oscuridad. Entonces el 25 de diciembre se celebraba el festival pagano más grande del momento, y entonces allí la iglesia en los primeros años tomó el día del nacimiento de Cristo y lo llevó al mismo día de ese evento que se celebraba, dando victoria al nacimiento de Cristo, porque prácticamente el nacimiento o la Navidad absorbió o pulverizó esta festividad pagana en todo Occidente, prácticamente todo Occidente siempre está celebrando. Pero hoy día estamos mirando el ataque que está teniendo esta celebración de la Navidad, no solamente a través del secularismo, sino también a través del islamismo, que está tratando de erradicar todos los vestigios de cristiandad en Europa, y hoy día hay unos batalla campal en los mercados navideños europeos porque los islamistas no quieren que se celebre ningún tipo de actividad que tenga que ver con el cristianismo, señores. Y esto lo está haciendo apañado o ayudado por los gobiernos europeos, que hoy día prácticamente Europa está siendo sumergida en lo más profundo de la oscuridad por sacar a Cristo, el cristianismo, de su, vamos a decir, de su fundamento. Así que ya ustedes saben. Bueno,
Y por eso el tema de la oscuridad, ese fue el lema de los reformadores, de la oscuridad de las tinieblas a la luz. Pero hoy día nosotros tenemos que tomar este lema y tomarlo y vamos a decir, ponerlo al revés, como lo dijeran los reformadores, y hacernos la pregunta, y convertirlo en una pregunta, de la luz a la oscuridad. Eso es lo que estamos experimentando. Ese es el gran impacto que estamos en los países, ejemplo, en Estados Unidos, obviamente, siempre decimos, tenemos esa ventana de gracia en el gobierno, en la persona del presidente Donald Trump, que ha tomado y ha entendido que la libertad religiosa debe de ser preservada, que el género debe de ser como establece la palabra del Señor, masculino y femenino, que ha erradicado, está tratando de erradicar lo que está mal llamada el transgenerismo en los niños, todas estas cosas que van en contra de la dignidad, de la ciencia, del sentido común. Hay una batalla campal por o nuevamente plantarlo y erradicar todo ese absurdo que el enemigo de la luz ha tratado de implementar, de imponer, que en República Dominicana ha estado tratando también de abrazar esas ideas totalmente falsas, ideas que son completamente contrarias a la ciencia, al sentido común. A la República Dominicana está tratando de, vamos a decir, imponerla por medio de leyes y demás, que en un instante le estaremos hablando. Pero nada, esa es la pregunta que nosotros, el tema que tenemos en el día de hoy, y es una especie de pregunta que hacemos. Después de la luz, la oscuridad. Después de la luz, la oscuridad. O sea, después que el impacto del Evangelio, el impacto de la Navidad en la persona de Cristo hace esa entrada a este mundo y comienza a cambiar esa mentalidad antiquísima y completamente, prácticamente una mentalidad muy, muy alejada de lo que es la moral establecida por el Señor. Entonces estamos mirando lo que está aconteciendo hoy. El ejemplo en un periodo, con el caso de la medicina. Ustedes han escuchado el impacto negativo en materia médica que hemos escuchado en estos días con el caso de más alto y más grande en toda la historia de la República Dominicana, que es el caso de la salud, el caso Senasa, y donde están inclusive envueltos personas, médicos envueltos en todo este evento. Entonces, desde antes de hacer entrada Cristo a este mundo, la medicina se veía y al mismo médico con cierto respeto, con cierto tipo de, vamos a decir, de solemnidad. De hecho, una persona cuando se decía que era estudiante de medicina, era una persona que siempre, la persona guardaba cierto respeto al médico, al maestro. Esas eran profesiones de vocación que guardaban cierto respeto, cierto tipo de distinción en toda población. Por ejemplo, en los periodos que se escribió el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, se escribieron unos libros que son considerados no inspirados, pero que sí tienen un valor histórico, que son los libros apócrifos, que la Biblia que los recoge, la Biblia Dios habla hoy, que es la Biblia que utilizan los amigos católicos romanos, donde sí están incluidos esos libros que tienen un valor histórico, pero no tienen valor de, vamos a decir, de inspiración de parte de Dios, porque en esos 400 años que hubo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, la misma palabra, los mismos libros deuterocanónicos, ellos establecen y han señalado que no había profeta. Obviamente, luego de ese tiempo de silencio, entonces aparece la persona de Juan el Bautista en el desierto predicando. No había desde ese tiempo de Malaquía cuando cierra, entonces abre con Juan, y eso fue un periodo de unos 400 años. Entonces, en esos periodos es que se escriben estos libros. Dentro de ellos está el libro que recibe el nombre de
Eclesiástico. Ese libro de Eclesiástico, en el capítulo 38, el versículo 1 y 2, dice de la manera siguiente que vamos a tomar. Recuerden, no tiene valor divino, pero sí valor histórico. Y ahí podemos nosotros evidenciar el respeto que anterior a la entrada de nuestro Señor Jesucristo, el judaísmo tenía por lo que es el médico, por lo que es la medicina. Y dice de la manera siguiente, dice el versículo 1 y 2 de 38 de Eclesiástico. Usted va a encontrar esos versículos solamente en la Biblia Dios habla hoy, que es la Biblia que utilizan los amigos católicos romanos. Y dice de la manera siguiente, el versículo 1, respeta al médico por sus servicios, pues también a él lo instituyó Dios. El médico recibe de Dios su ciencia y del rey recibe su sustento. O sea, del rey, del gobierno, recibe el pago. Aquí en el caso de República Dominicana, que somos un estado democrático y de derecho. Entonces, si nos vamos inmediatamente y abrimos luego, entonces pasamos al Nuevo Testamento, nos encontramos que uno de los autores del libro del Nuevo Testamento es Lucas. Lucas era médico de profesión, esa era su profesión, era médico. Entonces, ¿qué estamos mirando? El valor y la distinción y el respeto que se le tenía a esa área de lo que es la medicina. Sí, pero si nosotros nos vamos y estamos hablando, ya entrando al cristianismo como tal, el movimiento cristiano y el cambio que produjo, lo que hizo esa entrada de nuestro Señor al mundo, los valores judeocristianos, cómo han contribuido a lo que es el desarrollo de la civilización occidental, que en un día de hoy está siendo altamente atacada por diferentes frentes, tanto como el islamismo, como la ideología de género o la ideología de género, como el secularismo. Por diferentes frentes tiene la civilización occidental siendo atacada. Recuerdo que nosotros siempre le hemos dicho que la civilización occidental tiene una fusión, una tríada en cuanto a contribución. En el caso de la ciencia está la aportación de los griegos, en el caso de la política es los romanos, y en el caso de lo que es la moral, entonces tenemos los valores judeocristianos. Eso da como resultado la civilización occidental. En tal sentido, pero ustedes recuerdan que luego viene lo que es la edad oscura, viene esa edad media donde prácticamente el cristianismo es prácticamente sepultado bajo un sinnúmero de ideas completamente contrarias al mismo evangelio, pero viene entonces la Reforma Protestante y redescubre, por así decirlo, el evangelio. Entonces la Reforma entonces da como resultado todas estas, vamos a decir, movimiento obviamente cristiano, entonces comienza a sentar las bases para lo que hoy conocemos como la civilización occidental y todo el desarrollo de la misma revolución industrial. Pero vemos, por ejemplo, en el año 1864, ¿qué sucede en el año 1864? En el año 1864 hay un filántropo suizo, banquero, cristiano, miembro de una iglesia conocida como la Iglesia del Avivamiento, formó un comité de 5 personas, 24 delegados de 16 naciones diferentes y formaron la Cruz Roja. Esa institución que hoy conocemos como la Cruz Roja, por eso ustedes ven que la Cruz Roja, su ícono, tiene el ícono de una serpiente. En su ícono tiene esa serpiente que ustedes ven. ¿Recuerdan esa serpiente? Que ustedes ven ese ícono que tiene allí. Bueno, el ícono de la serpiente se está llevando a el evento del libro de Números. Ustedes recuerdan, Número capítulo 24 del 1 al 4, cuando
primero los judíos estaban siendo mordidos por serpientes venenosas y Dios le dijo a Moisés que se construyera una serpiente de bronce y la levantara sobre una asta y cualquiera que fuere mordido por esa serpiente y mirara a la serpiente de bronce y no moriría, sería sanado. Bueno, y el mismo Jesús toma como referente este evento y dice que esa serpiente de bronce apuntaba a la persona de Jesús, que todo el que mira a Jesús entonces vamos a decir, salvado por vamos a decir, por mirar a esa serpiente. En este caso, todos nosotros hemos sido mordidos por la serpiente del pecado. ¿Y qué pasa? Que ahora nosotros, para poder ser salvados y ser liberados de la condena que pesa sobre los hombros del hombre, tenemos que mirar a la persona de Cristo que se crucificó con el propósito de pagar el pecado, pero no solamente de pagar, sino también de santificar, de llevarme y a ayudarme cada día a ser liberado por el poder del pecado, que obviamente lo logramos por medio del Espíritu Santo que mora en medio nuestro. Pero si nosotros seguimos avanzando en el aspecto de la sexualidad, como Dios, el mismo Dios, establece y dice, sea el matrimonio honrado en todo y el lecho sin mancilla, porque a los fornicarios lo juzgará Dios. O sea que también en la parte de la sexualidad, ¿qué aportó? ¿Cómo ha aportado? En tiempos anteriores, lo que es el incesto, lo que es la poligamia, lo que es la homosexualidad, eso era cosa normal. Luego, cuando viene y entra y hace impacto el cristianismo, esa cosmovisión cristiana en la vida de Occidente, ¿qué estamos viendo? Vemos personas, vemos los resultados donde ya el hombre no ve la sexualidad como se veía anteriormente, la ve diferente, donde yo me debo a una esposa, donde solamente mi enfoque está en una mujer y el enfoque de esa mujer en ese hombre, donde entra lo que es el matrimonio, donde se establecen los límites para la sexualidad, donde se establecen los límites para todo lo que hoy vemos, límite establecido, bien establecido, y esa rotura de esos límites es que dieron como resultado, ejemplo, vamos a decir, esta epidemia como el SIDA, que en un momento dado fue tan grande y todavía continúa haciendo estragos, enfermedades venéreas y cuántas cosas por los límites que el hombre ha roto y que Dios lo ha establecido en su santa y divina palabra, pero el hombre no queriendo obedecerla vamos a decir, roto todos esos límites en tal sentido. Vemos también, es en el caso de la sexualidad humana, en el caso de la política, en el caso de la ciencia médica, en el caso, por ejemplo, los monasterios, que fueron unos 37,000. Ahí era que se cuidaban a los enfermos en aquellos tiempos, que ustedes saben, los monjes, para tener un nivel más, ellos obviamente entendieron eso, de coinonía o consagración al Señor, se retiraron a esos lugares, esos monasterios. Esos monasterios en un momento dado sirvieron como centro de cuidado de personas enfermas, que hoy día fueron prácticamente los precursores de los que hoy conocemos como hospitales y clínicas. Entonces, todo esto fue aporte de lo que es después de las tinieblas, la luz. Pero ¿qué estamos viendo? Estamos siendo involucionados. Cómo la oscuridad está impactando hoy día a todo lo que vamos a decir, esos logros, esta conquista, producto de una mente renovada, producto de un carácter parecido al del Señor, al de Cristo, incidió en toda la cultura occidental. Ejemplo, cómo como las legislaciones de muchas de nuestras naciones, con una cargada de una cosmovisión cristiana, de una cosmovisión bíblica. Recuerde que nosotros hemos mencionado el caso de la Constitución de los Estados Unidos, cómo está cargada de prácticamente legislación, o mejor dicho, valores cristianos, judeocristianos. Los 40 y tantos de redactores de la Constitución de los Estados Unidos eran personas teístas. Cuando digo teístas, no necesariamente eran creyentes protestantes que llevaban una fe cristiana practicante, sino que más bien personas con
una cosmovisión cristiana bíblica y que incidieron en las leyes de la, vamos a decir, jurisdicción o las leyes de la legislaciones de muchos de nuestros países, en el caso de la República Dominicana, cómo está tratando de involucionar. Ahora pasado 15 del mes de este mes de diciembre, la República Dominicana votó a favor del aborto. República Dominicana, ahora en la ONU, en Nueva York, que se estuvo celebrando una asamblea, allí votó a favor del aborto, cosa que, obviamente contrario a lo establecido en el reciente Código Penal que fue aprobado recientemente, que entraría en vigencia en agosto. Y también en contra de lo que establece nuestra Constitución. Pero si nosotros también vamos, recuerden que en días pasados nosotros estuvimos hablando de que la República Dominicana también votó en la ONU, en este caso en Ginebra, a favor de lo que es la subrogación materna o de la madre, o vientre de alquiler, para que ustedes entendido, para que puedan entender más fácil. Vientre de alquiler con relación al aborto, en relación a la liberación de la despenalización del uso de las drogas, con relación a lo que es el matrimonio del mismo sexo, con relación al transgenerismo, donde el presidente Trump está, vamos a decir, continuando todo este tipo de práctica que va en contra del sentido común, de la buena costumbre. Aquí en República Dominicana entonces se está legislando, vamos a decir, en términos internacional, de una manera a favor. ¿Qué se está buscando con eso? No sabemos, pero nosotros estamos como ojo visor, estamos pendientes a todo este tipo de incidencia. Y entonces, luego que nosotros hemos venido, que hemos recibido, que hemos logrado, ejemplo, la libertad religiosa, la libertad de culto, la libertad de expresión, y usted diría, hermano Arturo, pero usted ahora cada rato está mencionando de que está apoyando el proyecto de ley que trabajará el diputado Elías Huesín Chávez contra la Sharia y la construcción de mezquitas. Yo siempre le he mencionado que le entendemos por el Islam que no es más que una ideología totalitaria y teocrática. Así yo le he llamado al Islam. Ideología totalitaria y teocrática con propósitos de querer imponer, la palabra Islam que significa sumisión, imponer lo que son sus creencias en naciones y pueblos como lo nuestro, que tenemos democracia, y ellos se sirven de esos valores, de esos, vamos a decir, conquistas que nosotros tenemos, como la libertad de conciencia, la libertad de culto, como la libertad religiosa, y todos estos, vamos a decir, bondades que tienen nuestras legislaciones, se sirven de ellas para tratar de imponer, y cuando tienen la fuerza suficiente, imponer sus creencias, imponer sus leyes, como lo ha estado aconteciendo en Europa, como ha estado aconteciendo en Estados Unidos, ejemplo en caso de Minnesota, en otros estados, como ellos están tratando de imponer sus creencias particulares en naciones como la nuestra. No hay compatibilidad con estas ideología totalitaria y teocrática, no hay ningún tipo de compatibilidad. Entonces, nosotros, ¿qué debemos de hacer como creyentes que estamos y fuimos llamados luz? Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Estamos llamados a ser un faro de luz en este mundo de oscuridad, a hacer el trabajo de preservante de esta sociedad, a los fines de que nosotros podamos detener este proceso o este camino, o vamos a decir, esta incidencia de las tinieblas en la luz, luego de que nosotros hemos recibido, hemos conocido tantas, vamos a decir, posibilidades, tantas conquistas que hemos logrado por medio de, y el impacto que ha hecho
lo que es la fe cristiana. Y por eso es necesario que nosotros nos mantengamos y sigamos elevando nuestra voz y siendo un faro de luz, pero no solamente eso, siendo también sal en medio de este mundo insípido, en medio de este mundo que está en un estado de putrefacción. Recuerde que estamos en una guerra cultural que se manifiesta, en una guerra espiritual que se manifiesta en lo cultural, y nosotros debemos hacer lo que nos corresponde a los fines de que nosotros podamos detener la tiniebla en el avance hacia la luz. Dios le bendiga, Dios le guarde. Para su amigo y hermano Arturo Peguero, ha sido un placer. Mañana los caballeros con un tema tan interesante como este.